Hola chicos. Hola. Hola Martí. Hola, profe. ¿Qué haces? ¿Cómo andan? Muy bien. Bien. Estaban viendo si como no es nuestro día habitual de clase, a las 3 de la tarde no estaba habilitado el Zoom, pero le dije a Isaac y me dijo, te tengo que mandar eso que me pediste, que ahora que te veo la carita, Martina, me acuerdo. Gracias. Les dije a los chicos, porque pensaba hacerte subir un PowerPoint, que en una de esas después te lo mando, de un cuadro muy sencillo. Hay uno de Karina del año pasado, pero bueno, está como toda la clase, que es lo que a mí me interesa, que les quede este cuadro para dividir, bueno, para que sepan bien conceptualmente qué es lo que vamos a empezar a hablar a partir de hoy. Bueno, no sé si están todos. ¿Cuántos quedaron en la comisión? Pocos, ¿no? No sé cuántos son, pero el otro día estaba mirando. Ahora hay 6 chicos conectados. Sí, creo que quedaron 8 en una y 9 en otra. Igual hubo cualquier cantidad de gente que no se presentó. Bueno, chicos, hoy nos toca empezar, a ver, con esto de la unidad, con la unidad 19, que en el cronograma que les mandamos, no lo encuentro ahora, acá está, en el cronograma que les mandamos, hoy nos tocan los puntos 1 a 3, y el 4 es la responsabilidad. Yo algún lineamiento les voy a dar, pero lo va a desarrollar el doctor Peña. Anduve buceando un poquito por, les decía, el campus. Hay un PowerPoint de la clase de Karina del año pasado, que está muy completo. Igual se nota que ellos han entrado también en el tema de la responsabilidad civil, porque termina con algo sobre el COVID y el hecho de omitir informar que se está con síntomas y después se contagia, y desde el punto de vista del daño. Yo me refiero prefiero que hagan hincapié en la primera parte sobre lo que realmente es esta unidad, sobre los elementos internos de la voluntad, o sea, la teoría general de los hechos voluntarios. Pero por eso, bueno, el esquema básico se lo voy a mandar a Martina, para que lo suba en las dos comisiones. Y bueno, hoy vamos a empezar. Hasta ahora, todo lo que estudiamos tuvo que ver con los elementos de la relación jurídica. ¿Se acuerdan que habíamos hablado? El sujeto es lo que vimos con personas, la persona humana, las personas jurídicas. El objeto es todo lo que vieron entre el miércoles y el jueves de esta semana, todo lo que tiene que ver con la clasificación de las cosas, el patrimonio, los bienes individuales, los bienes de incidencia colectiva, y también las acciones que la ley les da a los acreedores para cobrar su crédito por un lado, pero también las denominadas acciones conservatorias del patrimonio. Todo eso que ustedes vieron en estos 2 días hace a lo que se denomina el objeto como elemento de la relación jurídica. Y hoy vamos a empezar con los hechos y actos jurídicos, y de aquí en más vamos a ver lo que es el elemento causa de la relación jurídica. Acuérdense que cuando empezamos con el dictado de la materia, hablábamos de las distintas nociones o acepciones que puede haber de la palabra causa. Cuando hablamos de causa de la relación jurídica, nos estamos refiriendo a lo que da origen, la causa origen o causa fuente de una relación o situación jurídica, que eso van a ser obviamente los hechos y actos jurídicos que empezamos a estudiar ahora. Después, cuando estudiemos los elementos de los actos jurídicos, vamos a ver también que son sujeto, objeto y causa, y algunos agregan la forma. El Código Civil define a los hechos jurídicos a partir del artículo 257, como todo acontecimiento que para el ordenamiento jurídico puede producir una adquisición, un nacimiento. Todos los demás artículos hablan de adquisición, nacimiento es lo mismo, modificación o extinción de relaciones y situaciones jurídicas. La definición del 257 les diría que es casi la misma del 896 del Código Civil de Vélez Sarsfield. Lo que pasa que aquel código decía que era todo acontecimiento susceptible, o
sea, que podía producir una adquisición, modificación, etc. Y hablaba de derechos y obligaciones en lugar de situaciones y relaciones jurídicas. Es realmente en el código, en el 257, una adecuación al lenguaje. Ustedes vieron que venimos hablando de situaciones y relaciones jurídicas desde el principio, están previstas en el artículo 7, y por eso habla de el acontecimiento que para el ordenamiento jurídico, según el ordenamiento jurídico, acá ya no es susceptible, el ordenamiento jurídico les atribuye a estos acontecimientos la posibilidad de dar nacimiento, modificación o extinción a situaciones y relaciones jurídicas. Los hechos jurídicos, o sea, productores de efectos jurídicos, pueden clasificarse en naturales y humanos. Los hechos naturales, obviamente, son aquellos en los que no interviene el hombre, y normalmente a ustedes les van, cuando lean en los libros, les van a hablar de una inundación que arruina una cosecha, o una helada, un granizo, un rayo que destruye un caballo que yo había vendido y lo tenía que entregar, o me destruye el auto que tengo estacionado en la puerta y lo había vendido y lo tenía que entregar. Son hechos naturales, pero que producen efectos jurídicos, no interviene el hombre, pero bueno, obviamente la ley regula esa destrucción. Si yo no estaba son en los moda. que, profe, son los que el hombre ¿Sí? no podía el hombre no puede predecir. ¿Cómo? Son los hechos que el hombre no puede predecir. No necesariamente a los hechos naturales los tenés que asimilar a lo que se denomina el caso fortuito, o sea, aquellos que, además de ser imprevisibles, son inevitables. No necesariamente, porque yo te podría decir que una inundación no es algo imprevisible, pero bueno, si el campo donde yo sembré el trigo es un lugar bajo y hay una inundación y me arruina todo lo que sembré, no es imprevisible. Ahí te diría que va a ser inevitable. Y precisamente lo que les iba a decir es que si hay un hecho natural que destruye la cosa que yo tenía que entregar y no estaba en mora, no estaba retrasada en la entrega, no hay responsabilidad sobre mi cabeza, porque bueno, ¿qué voy a hacer? En el ejemplo que les digo, el rayo mata el caballo, y lo mató, yo lo tenía que entregar mañana, y me lo mata hoy, obviamente voy a incumplir con la obligación, pero ese incumplimiento no es culpable, no me van a responsabilizar por ese incumplimiento. No responde por dolo. ¿Cómo? No responde por dolo. Depende también, porque vos viste que podés responder, los factores de atribución subjetivos son el dolo y la culpa. En general, los incumplimientos van a ser culposos, porque el dolo en el incumplimiento de una obligación es la deliberada intención de no cumplir. ¿Te das cuenta? No me voy ya al acto ilícito, que ahí implica la intención de dañar, pero es la deliberada intención de no cumplir. Entonces, bueno, si estamos hablando de hechos de la naturaleza que producen efectos jurídicos, pero en los que ninguna intervención tiene el hombre, hablar de estados subjetivos, como pueden ser la culpa y el dolo, es muy difícil porque, ya te digo, no hay intervención humana. ¿Entendés lo que te digo? Sí, sí. No sé quién me está hablando. No, yo te digo, para el caso del incumplimiento de la obligación, no respondería por dolo. ¿Entendés? Pero en ese supuesto, el incumplimiento de la obligación, que no respondés por dolo, obviamente que no va a responder ni por dolo ni por culpa. ¿Pero por qué? Porque incumple en virtud de un hecho en el que ninguna intervención tuvo. Y si ninguna intervención tuvo, no entramos en el análisis de los elementos subjetivos, de los estados subjetivos. Obvio que no va a responder por dolo, pero no va a responder por culpa y no va a responder por ninguna razón. Entiendo lo que querés decir, pero no es solo que no va a responder por dolo. Si no actuó, si no obró, si no intervino, no va a responder. La ley regula el supuesto en que, en este ejemplo que yo les doy, la cosa que tengo que entregar se pierde
por un hecho de la naturaleza, que puede ser fortuito, inclusive podemos aceptar que sea un caso fortuito, imprevisible o inevitable, pero yo estaba en mora, lo tenía que entregar ayer y no lo hice, el rayo me destruye el caballo hoy, ahí sí voy a tener que responder. ¿Por qué? Porque estaba en mora. Si no estoy en mora en el cumplimiento de la obligación, o sea, lo tenía que entregar mañana y el rayo me lo destruye hoy, ahí quedó liberado y no tengo que cumplir. Hay dos hechos naturales que son fundamentales y los hemos estudiado en la primera parte de la materia, trascendentales, en que si bien el hombre interviene, es ajeno, no dependen de él. Les diría que son procesos biológicos en los que no tiene intervención, no tiene poder de decisión y por eso se consideran como hechos jurídicos naturales. ¿Qué les parece? ¿De qué estoy hablando? ¿Qué dos grandes hechos dan lugar al nacimiento, a la extinción o a la modificación de relaciones o situaciones jurídicas? Que hemos estudiado en la primera parte. Nacimiento y defunción. Obviamente. El nacimiento y la muerte son los dos grandes hechos jurídicos que van a estudiar no solo en la parte general, sino en toda su carrera de derecho. Son los dos grandes hechos naturales productores de efectos jurídicos. Después, en el cuadrito, tenemos los hechos humanos, o sea, aquellos que sí en los que sí interviene el hombre. Los hechos humanos, la primera clasificación que admiten es voluntarios e involuntarios. Los hechos humanos voluntarios, de acuerdo al 260 del Código Civil, si quieren ir haciendo el cuadro, hechos humanos voluntarios son los obrados con discernimiento, intención y libertad. Ahora vamos a ver de qué se trata cada uno. Y lo indica el artículo 260 del Código Civil. Los hechos involuntarios, fácilmente se van a dar cuenta que son aquellos obrados sin discernimiento, intención ni libertad, o sea, los que no contienen los elementos internos de la voluntad. Y están regulados en los artículos, en la parte de responsabilidad civil, no en esta parte general, en los artículos 1750 y 1742. Lo que va a determinar la voluntariedad del acto, o sea, que un acto, hecho o acto sean voluntarios o involuntarios, es que se le puedan imputar. ¿Qué quiere decir imputar? Atribuir las consecuencias del obrar a la persona que actuó. Si el acto es involuntario, en principio no se le pueden imputar las consecuencias, no se le pueden atribuir las consecuencias. Y si yo no le puedo atribuir las consecuencias del obrar a una persona, esa persona no va a ser responsable de los actos que haya realizado. Ahora vamos a ver de qué tipo pueden ser esos actos. En cambio, si el acto es voluntario, obrado con discernimiento, intención y libertad, hasta ahí la persona se le van a poder atribuir las consecuencias de su obrar. Los actos, los hechos humanos voluntarios, a su vez, se clasifican en lícitos e ilícitos. En una primera aproximación, y sin dar mayores precisiones, ustedes se van a dar cuenta que el acto lícito es el que no contraría la ley o en general al ordenamiento jurídico, y el acto ilícito es el contrario al ordenamiento jurídico. Acá hubo una salvedad, un corte, porque estamos en el hecho humano voluntario. Les dije que podía ser, el hecho humano podía ser voluntario o involuntario. El hecho humano voluntario puede ser lícito o ilícito. Hasta acá, lo que tienen en común los hechos lícitos y los ilícitos. Y ojo, ¿por qué les recalco esta circunstancia? Porque tanto el acto lícito como el acto ilícito son hechos humanos voluntarios. No tienen nada más en común. Todo lo que nosotros de aquí en más vamos a estudiar en cuanto a elementos, vicios, nulidades, van a estar referidos a los actos
lícitos y fundamentalmente a su especie más importante, que son los actos jurídicos del 259. No podemos hablar de vicios del acto ilícito, no podemos hablar de nulidad de un acto ilícito. Todo, reitero, lo que vamos a estudiar en las unidades que siguen respecto al acto jurídico no se aplica al acto ilícito porque, reitero, el corte, lo que tienen en común se da acá, en que ambos son hechos humanos del hombre voluntarios, o sea, obrados con discernimiento, intención y libertad, o pueden llegar a ser involuntarios, y vamos a ver en ese caso cuál es el régimen. Nada más. Tengan en cuenta esto porque habitualmente yo los veo, siempre les digo lo mismo, en los exámenes, o bueno, a veces en las clases, que dicen el acto ilícito es nulo. Sí, claro, porque hay una sanción, la nulidad en general es una sanción civil. Pero no, es absolutamente inaplicable a los actos ilícitos. Entonces, estamos en el hecho humano voluntario, lícitos o ilícitos. Los lícitos, a su vez, pueden ser simples actos lícitos, están regulados en el artículo 258, o el acto jurídico del artículo 259 del Código Civil. El simple acto lícito es aquella conducta humana que no está prohibida por la ley, pero los efectos que produce vienen precisamente, se los asigna el ordenamiento jurídico, la ley, y no la voluntad de las partes. Les doy un ejemplo de simple acto lícito. Yo les decía hace un rato a los chicos, a mí me puede gustar pescar, porque es un deporte que hago, que practico, porque me tranquiliza, porque me gusta ir de vez en cuando a pescar. Voy y realizo ese acto porque me gusta. El hecho que la ley al acto de extraer un pez del río o del mar le dé el efecto jurídico de adquisición del dominio de esa cosa mueble por apropiación, que es una de las formas de adquisición del dominio, es totalmente ajena a mi voluntad, a las razones por las cuales yo fui a pescar. Fui porque me gusta o porque es un deporte que practico, como les dije. Ahora, que la ley a esa conducta, a ese obrar humano voluntario, le atribuya efectos jurídicos, es un acto voluntario no prohibido por la ley y por lo tanto puede tener efectos jurídicos, que la propia ley le va a otorgar independientemente de mi voluntad. En cambio, si ustedes leen la definición del acto jurídico, es aquel que tiene por fin inmediato producir una adquisición, nacimiento, modificación o extinción de situaciones y relaciones jurídicas. Cuando el artículo 259 en la definición de acto jurídico habla de que es el que tiene, ¿cuál sería la definición? El hecho humano voluntario lícito que tiene por fin inmediato producir una adquisición, modificación o extinción de relaciones y situaciones jurídicas. Cuando el 259 habla de fin inmediato, se está refiriendo a uno de los elementos de los actos jurídicos, que es la causa fin, que vamos a ver después, cuando estudiemos el elemento causa, puede ser objetiva o subjetiva. La causa fin objetiva es aquella causa típica que aparece en todos los actos de la misma especie, porque así está regulada la figura de ese acto jurídico. Cuando hablo de causa fin objetiva o causa típica, les doy un ejemplo. El contrato de compraventa es un acto jurídico, sin duda, porque los contratos son especies de actos jurídicos. En el contrato de compraventa, la causa fin objetiva, ¿cuál va a ser? La entrega de una cosa a cambio del pago de un precio. En cualquier contrato de compraventa de un inmueble, de un auto que es mueble, de una mesa, sillas, de un par de anteojos, hay entrega de una cosa a cambio del pago de un precio. Y cuando las personas celebran un contrato de compra-venta, tienen por fin inmediato, precisamente,
obtener una cosa a cambio del pago de un precio. Siempre va a ser la causa fin objetiva. Eso es lo que los lleva a actuar. Más allá de cuál sea el objeto, cuál sea la cosa objeto de la compraventa. Siempre se van a encontrar que cuando alguien celebra una compraventa, tiene por fin inmediato, por causa fin objetiva, adquirir una cosa a cambio del pago de un precio, como les digo. Entonces, esta explicación viene a cuento, porque cuando el 259 habla de que el acto jurídico es el que tiene por fin inmediato, esa adquisición, modificación, extinción de relaciones y situaciones jurídicas, la ley le da facultades jurígenas a la voluntad de las partes. ¿Qué es darle facultades jurígenas? Aptitud para producir efectos jurídicos a la voluntad de las partes. La ley lo que tiene en cuenta a la hora de regular los efectos o consecuencias de ese acto jurídico es precisamente la voluntad de las partes. Y esta es la diferencia fundamental entre el simple acto lícito del artículo 258 y el acto jurídico del artículo 259. ¿Hasta acá me siguen? Hay otra unidad donde vamos a estudiar el acto jurídico, pero esa es la diferencia fundamental. En el caso del simple acto lícito, es la ley la que le asigna efectos jurídicos, o sea, la posibilidad de adquisición, modificación o extinción de relaciones o situaciones jurídicas, sin tener en cuenta la voluntad de las partes. ¿Por qué realizaron ese acto lícito? En el acto jurídico es fundamental el fin inmediato que tuvieron en mira. Vamos a entrar ahora a lo que se denominan los elementos internos de la voluntad, porque ustedes tienen un articulito que es el 260, que les habla de cuándo el acto es voluntario. Y tiene dos partes, porque habla de cuando es obrado con discernimiento, intención y libertad, que son los elementos internos de la voluntad, pero también habla de una manifestación o expresión exterior. Esa voluntad tiene que estar exteriorizada, tiene que estar manifestada, porque si no, nadie se entera de lo que yo quiero hacer, del acto jurídico que quiero otorgar. Si todo permanece en mi esfera íntima, sin que yo comunique, exteriorice qué acto jurídico quiero celebrar, obviamente sin esa llegada o sin ese conocimiento del resto de las personas de la sociedad, no vamos a tener el acto jurídico que obviamente tiene que tener esa manifestación. Por eso el 260, cuando habla de acto voluntario, incluye a los elementos internos y a la manifestación de la voluntad. Con lo cual, todo lo que ustedes pueden leer en los libros sobre las teorías de la voluntad declarada y la teoría de la declaración, la teoría de la voluntad declarada, la teoría de la voluntad simple, la de Savigny, o la teoría de la declaración, que es una doctrina alemana, en el Código Civil está solucionado porque el 260 claramente establece que acto voluntario es el que reúne los tres elementos internos, pero además tiene una manifestación de voluntad. Los tres elementos son el discernimiento, como les dije, la intención y la libertad. El discernimiento es la aptitud para comprender las consecuencias de los actos que celebramos, las consecuencias de nuestro obrar. A mí me gusta mucho esta definición de Cifuentes, porque más allá de que en los libros ustedes van a encontrar que les dicen es la aptitud para distinguir lo bueno de lo malo, lo justo de lo injusto, lo conveniente de lo inconveniente, no está mal, porque siempre estamos hablando de una facultad del intelecto, no relacionada directamente con la inteligencia, pero es una facultad del intelecto. Me parece que es mucho más preciso, porque en eso consiste discernir, en comprender cuáles son las consecuencias de lo que yo estoy haciendo. Fíjense, después cuando veamos intención, Borda decía que de los tres elementos, la voluntariedad del acto se podía resumir en el discernimiento, porque en definitiva, sobre todo con la intención, él decía que se subsumían tanto la libertad como la intención en el discernimiento, porque
sin él no existían los otros. No es tan así, pero bueno, yo creo que realmente el discernimiento es esta aptitud para comprender las consecuencias de los actos jurídicos. El Código Civil, en el artículo 261, solo habla de los actos involuntarios por falta de discernimiento. No habla de la intención ni de la libertad, y por eso para ellas tenemos que ir a la parte de los vicios que las afectan. El 261 les dice que es involuntario por falta de discernimiento el acto obrado por una persona privada de la razón al momento de otorgar ese acto. Esto ustedes ya lo hemos estudiado, pero no obstante ahora lo vamos a ver. El acto ilícito de una persona que no ha cumplido los 10 años, o el acto lícito de una persona menor de 13 años. En este aspecto, el 261 les diría que reproduce lo que decía el 921 del Código Civil de Sarfield. ¿Por qué? Porque tiene categorías rígidas. El 921, la única diferencia que tenía era que la edad para los actos lícitos la llevaba a los 14 años, ahora se ha bajado, obviamente, la edad del discernimiento a los 13, porque coincide con el 25, que a los 13 años se es adolescente, etcétera, etcétera, y la posibilidad de restringir la capacidad de ejercicio a partir de los 13 años, o sea, la edad que se ha consignado en el artículo 261 es consecuente con todo el sistema que viene estableciendo el código desde los primeros artículos. ¿Por qué les digo categorías rígidas en cuanto a los incisos segundo y tercero? Porque no importa que tenga 12 años y 11 meses y medio, y digamos, no, pero puede comprender la consecuencia de este acto que está realizando. No, para la ley, si no tiene 13 años, no tiene discernimiento para el acto lícito, y si no tiene 10 años, no tiene discernimiento para el acto ilícito. No puede comprender las consecuencias de lo que está haciendo. Son categorías rígidas, y en esto hay una diferencia con la denominada capacidad progresiva que vimos en la primera parte. Acá no rige aquello de edad y grado de madurez suficiente. No, a los fines del discernimiento, que no lo tienen que identificar con la capacidad. En la primera parte ya lo estudiamos. No tienen nada que ver. La capacidad es un atributo que el ordenamiento jurídico otorga a las personas. El discernimiento es una aptitud para comprender absolutamente subjetiva, personal, más allá de que la ley obviamente lo regule. Se puede ser plenamente capaz, yo puedo ser plenamente capaz, no estar restringida en mi capacidad de ejercicio y sin embargo estar privada de discernimiento en algún momento determinado. Por ejemplo, creo que en algún momento se lo dije, estas acciones medicamentosas que se pueden dar con el alcohol, no leí el prospecto, no me informó correctamente el médico y no me dijo que no tenía que tomar alcohol mientras consumía determinado medicamento, y resulta que quedó obnubilada y otorga un acto jurídico o comete un acto ilícito, porque en ese estado, sin saber, voy y conduzco el auto, por ejemplo. Con alcohol no debería conducirlo de ninguna manera, pero bueno, podría darse el caso. Entonces, son involuntarios por falta de discernimiento. El inciso primero habla de los privados de razón al momento de otorgar el acto. No es necesario que tenga una enfermedad mental o una alteración mental o una adicción. No estamos estrictamente, si bien por supuesto entran las personas del artículo 32, ¿se acuerdan del primer párrafo del artículo 32? No necesariamente tienen que ser un adicto o una persona con una alteración mental lo suficientemente prolongada, permanente y de gravedad. No, no es necesario. La privación del discernimiento puede ser accidental, sin ir más lejos en el caso que les acabo de dar. Ahora, claro, cuando ¿sí? No atendés las consecuencias de tu obrar. No lo comprendés. Si careces de discernimiento, no lo comprendés. Lo que ocurre, esto lo hablábamos cuando hablábamos de las restricciones a la capacidad de ejercicio de las personas. La enfermedad mental
digamos que en la mayoría de los casos puede alterar o afectar de alguna manera el discernimiento. De la misma manera, una adicción, una ebriedad, que realmente es prolongada o permanente, o adicción a las drogas, puede en algún momento verse afectado el discernimiento. Pero por eso les digo también, no son solo esos supuestos los que aprehende el 261, sino también los supuestos de privación accidental. Una persona que no es adicta, que no tiene ninguna alteración mental, pero accidentalmente se ve privada del discernimiento. El ejemplo típico que les di de tomé una bebida, tomé alcohol con un medicamento, no me habían informado la interacción, lo que me podía producir. Vieron que a veces los medicamentos dicen, inclusive los antihistamínicos, que no hay que conducir porque puede producir somnolencia, etcétera, etcétera, bueno, o que pueda producir una baja de presión y que, bueno, me desmayo mientras estoy conduciendo. Todas esas, y ahí estaría, si mientras estoy conduciendo me desmayo y llego a dañar a una persona, estaría cometiendo un acto ilícito. Ojo, ojo con esto, que estamos hablando de la privación del discernimiento accidental. La ley lo que sí distingue es que si el acto que estoy realizando es lícito, cualquier privación del discernimiento lo va a tornar en involuntario, sea accidental o sea porque la persona tiene una afectación mental o una adicción. Si el acto es ilícito, ojo ahí, la ebriedad o las sustancias que tomé que me produjeron la falta de discernimiento tiene que ser accidental. Son cuestiones desde el punto de vista probatorio dificilísimas, porque entramos en el terreno de lo que se denominan las pruebas diabólicas. Pero reitero, la ebriedad, la ingesta de alcohol o de sustancias químicas que me provocaron la falta de discernimiento tiene que ser accidental. Porque si yo me emborraché para obrar o tomé alguna sustancia, alguna droga para obrar, ahí voy a ser responsable. Fíjense que en el campo de los actos lícitos, cuando hablo de actos lícitos, ¿qué se les ocurre a ustedes? Un negocio jurídico. Por supuesto, un contrato, lo más fácil, o cualquier acto jurídico. Hablamos del matrimonio, del otorgamiento de un testamento, lo que fuere, cualquier acto jurídico, o los contratos, que es el ejemplo que normalmente a ustedes más, les resulta más conocido. Si se trata de actos lícitos, la privación del discernimiento por cualquier causa, accidental o no, siempre la ley va a analizar al acto o lo va a tener como involuntario, porque el acto es lícito, no es contrario a la ley, no provoca daño. En cambio, si se trata de actos ilícitos, si no es accidental la ebriedad o la ingesta de sustancias que me llevaron a la privación del discernimiento, en ese caso voy a responder. Es el típico ejemplo del que conduce luego de haber bebido. La ley prohíbe esa conducta y por lo tanto, si en esas condiciones provoca un daño a una persona, no va a poder decir, ay no, el acto no me es imputable porque carecía de discernimiento. Porque cualquier juez le va a decir, señor, usted sabe, señor o señora, usted sabe que si conduce un auto no tiene que tomar alcohol. ¿Entienden un poquito lo que les digo? Reitero, el 261 habla únicamente de los... ¿Sí? ¿Me hicieron una pregunta? No, Pensé que no. alguien decía algo. Reitero, el 261 solo habla de los actos involuntarios por falta de discernimiento. Después viene el segundo elemento del acto voluntario, elemento interno, que es la intención. La intención también, prefiero la definición de Cifuentes, que dice que es la concordancia entre el fin querido y el resultado obtenido. Volvemos a la definición de acto jurídico del 259, el que tiene por fin inmediato producir una adquisición, modificación, extinción de situaciones o relaciones jurídicas. Cuando se da la concordancia entre ese fin inmediato perseguido y el resultado que obtengo,
decimos que hay intención. No es simplemente querer realizar un acto jurídico. Hay autores que definen a la intención como el discernimiento aplicado a un acto concreto, o sea, esa aptitud para comprender las consecuencias del acto aplicado a un acto concreto. Y ahí viene un poco también lo que decía Borda, volvemos a la importancia del discernimiento. De todas maneras, yo creo que son elementos internos fácilmente distinguibles, apuntan a distintas cuestiones. Y el código acá no tiene un artículo que diga cuáles son las causas obstativas de la intención. Cuando yo hablo de causas, los libros hablan de causas obstativas de la intención o del discernimiento de la libertad, quiere decir las causas que afectan, que impiden que la persona obre con discernimiento, intención o libertad. Son el error y el dolo. Si ustedes se fijan, a continuación, el error está tratado en el artículo 265 y el dolo lo van a tener a partir del 271. ¿Por qué yo les decía la concordancia entre el fin querido y el resultado obtenido? En el error no se da esa concordancia, ¿pero por qué? Porque yo me equivoco, yo tengo una falsa noción de los elementos esenciales del acto jurídico que voy a realizar. Puede ser falso conocimiento. El falso conocimiento, exactamente, de los elementos esenciales que puede recaer sobre el sujeto, puede recaer sobre el objeto. Si yo quiero comprar, porque tendría que ser una persona con mucha plata, un candelabro de oro, voy a un negocio de estos, un comercio de estos que venden este tipo de artículos, veo un candelabro dorado que me encanta, y digo, ay, me llevo este. Y me equivoqué, a mí nadie me engaña, yo no manifesté que quería un candelabro de oro, porque si no el vendedor me lo hubiera dicho, me tendría que dar cuenta por el precio, pero supongamos, les estoy dando un ejemplo así, ahí me estoy equivocando, salvo que el error, ahora, por eso lo vamos a estudiar cuando estudiemos vicios, tiene que ser reconocible también por la otra parte. Diferente es la situación de que me engaña. No soy yo la que me equivoco, no soy yo la que tengo el falso conocimiento, sino el vendedor que me dice, sí, es de oro. Y después, bueno, resulta que era de bronce. El error y el dolo son las causas que afectan la intención. La persona que ha obrado o otorga un acto jurídico viciado de error o dolo, no actúa voluntariamente y por lo tanto ese acto va a ser nulo porque no ha sido voluntario. El último elemento interno es la libertad, o sea, la posibilidad de elegir, de escoger entre diferentes opciones sin ninguna coacción externa. Esta posibilidad ¿Cómo? La violencia está acá, ¿no? La violencia es la causa obstativa de la libertad, porque precisamente de lo que me priva la violencia, que puede ser la fuerza o la intimidación, es de elegir libremente. Yo no otorgo el acto jurídico como un ejercicio de libertad, sino porque me están amenazando, ejemplo, con causarle un daño a una persona querida, a un hijo, un cónyuge, conviviente, padres, madres, ¿entienden? No es auténtico. Ahí ¿Cómo? No es auténtico. Yo te diría que no tiene que ver con que no sea auténtico, porque a diferencia del acto obrado sin intención, donde yo puedo estar equivocada o puedo estar engañada, acá sé perfectamente el acto que estoy realizando, comprendo las consecuencias, no hay error ni dolo, no estoy engañado, no estoy equivocada, lo que no soy es libre, no actúo libremente, no tiene que ver con la autenticidad, tiene que ver con la voluntariedad. No soy libre en el otorgamiento porque me están amenazando. No es auténtica tu elección. ¿Cómo? No es auténtica tu elección. Yo te diría que no es libre mi elección. Sí, bueno. Auténtica, libre y auténtica no son sinónimos. No. ¿Te das cuenta? Auténtica porque... Auténtica no, porque está influenciada por otra persona.
Sí, entiendo lo que querés decir con la utilización de auténtico, pero no es la palabra, porque de hecho el acto jurídico va a existir, va a ser otorgado. Si lo quiero dejar sin efectos, voy a tener que plantear una acción de nulidad luego de probar que me intimidaron. No es exactamente auténtico, sino que no es libre, ni siquiera podemos decir que es no querido, sin intención, porque yo podría resistir y decir, pero no otorgo el acto jurídico y con su amenaza haga lo que quiera. No, porque yo lo otorgo, reitero, no estoy engañada, no estoy equivocada, aunque el acto eventualmente me sea perjudicial. No estoy engañada y no estoy equivocada. No actúo libremente. Y si no puedo actuar libremente, no estoy actuando con voluntad. Por eso les decía que para mí los tres elementos internos tienen realmente sus características propias y los tres son importantes. Ojo, la falla, así como el acto es voluntario, si se actúa con discernimiento, intención y libertad, con los tres elementos internos, va a ser involuntario si le falta a alguno de ellos. No es que tenga que faltarle los tres elementos internos para que sea involuntario. Basta que estén afectados el discernimiento, la intención o la libertad para que el acto sea involuntario. Pero además, lo que requiere el elemento interno libertad es que la coacción externa tiene que ser ilegítima. Están ejerciendo fuerza sobre mí o intimidación. Si la coacción o coerción es legítima, les doy el típico ejemplo. Si yo le digo a una persona, pagame la deuda o te voy a iniciar juicio, no la estoy amenazando. Simplemente le estoy diciendo que si no cumple con su obligación, voy a ejercer las acciones que la ley me da como acreedor para el cobro de mi crédito. Entonces, si paga la deuda para evitar el juicio y porque le dije, si no me pagás el lunes te inicio un juicio, ahí no está actuando sin libertad más allá del deseo interno que haya tenido o no de pagarme la deuda. Porque lo que yo le estoy diciendo no es una amenaza. La conducta que le digo que voy a seguir no es una amenaza, no es decirle lesiono a un hijo, lesiono, cónyuge, conviviente, mato, etcétera, etcétera. No, es una conducta legítima, iniciar un juicio para el cobro de una deuda. Por eso, ojo, que la libertad, cuando decimos la posibilidad de elegir entre varias opciones sin coacción externa, esa coacción tiene que ser ilegítima para llevarme a celebrar un acto jurídico precisamente no. Yo justo me vine mejor de esta hora. ¿Me están hablando a mí o yo oigo una voz que es otra? No, me parece que tiene el micrófono prendido. Ah, bueno. ¿Alguna preguntita sobre esto? No se quiere. No, vamos Bueno, bien. les decía, vamos al otro aspecto, hasta acá los elementos internos de la voluntad. Vamos a la manifestación de la voluntad. Yo les había dicho que el 260 reúne las dos teorías, lo que se llamaba la teoría de la voluntad y la teoría de la declaración, porque no bastan los elementos internos, sino que tiene que haber una manifestación externa de esa voluntad, para que la sociedad se entere de los actos jurídicos que yo quiero otorgar, o del acto jurídico que quiero otorgar, tiene que haber una exteriorización, si no, lo que queda en el fuero íntimo de la persona nunca sirve para formar esta relación jurídica de la que hablábamos al principio. Las manifestaciones de voluntad, aquí tienen que ir al artículo 262, fíjense que el 262 les va a regular lo que se denominan las manifestaciones expresas de voluntad, porque el 264 habla de la declaración tácita de la voluntad. Y tampoco podría ser oponible si no es conocido el acto. Por ejemplo, la compra de un inmueble.
Ay, no escucho nada, Dios Es que mío. lo que pasa es que la compra de un inmueble, si yo por lo menos no emito la oferta al titular del inmueble, la oferta que consiste, quiero comprarle este inmueble por tal precio, y esa oferta no es aceptada, que esto no necesariamente tiene que ser con fórmulas rigurosas ni nada por el estilo, pero no hay contrato. Entonces, si no hay exteriorización de voluntad, es cierto lo que vos decís, no va a ser oponible, pero no es oponible porque no nació el acto jurídico. Los actos jurídicos van a ser inoponibles o inoponibles una vez que reúnan los requisitos que la ley establece, y partimos de la base en que ha habido un acuerdo de voluntades. ¿Te das cuenta? Puede ser un acto unilateral, pero tiene que cumplir sus requisitos para que sea oponible, o sea, entonces, para que produzca efectos respecto a terceros ajenos a ese acto. Entonces, si Terceros existe, es ajenos. oponible. ¿Cómo? Si existe, es oponible, entonces. A ver, si existe, es oponible. Hay muchos actos jurídicos que existen y no son oponibles. En el caso de la compra del Vos inmueble. estás confundiendo, o estás, te diría que estás adelantándote a pasos agigantados, porque nosotros estamos hablando de los actos voluntarios, y la inoponibilidad es una causal de ineficacia. O sea, estás en la parte de las últimas unidades, que es la ineficacia. No todo acto jurídico, por el solo hecho de existir, va a ser oponible. Un instrumento privado puede tener su contenido perfectamente redactado, puede tener la firma de las partes. Entre partes, un instrumento privado que contiene un acto jurídico. Entre partes va a ser perfectamente válido y se van a poder exigir el cumplimiento de las obligaciones que hayan asumido. Sin embargo, ese instrumento en el que está contenido un acto jurídico que existe, que está, lo vemos al instrumento, es inoponible a terceros mientras no adquiera fecha cierta. O sea que esa correlación que me haces entre el acto que existe es oponible de por sí, no, porque yo te voy a decir, hay muchos actos jurídicos que son inoponibles y existen y producen efectos. Lo que yo te dije acá con la existencia es que todavía no nació el acto, sin una manifestación o exteriorización de voluntad, el acto todavía no nació, y por ende hablar de oponibilidad o inoponibilidad, o sea, de la producción o no de efectos respecto a terceros, no cabe, porque todavía no estamos ante un acto que haya nacido al mundo del derecho. ¿Entendés lo que te digo? Sí, por eso, pero cuando compras el inmueble, ahí sí sería oponible. El ejemplo que te di yo. ¿Oponible a quién? A las demás personas. Depende. Depende, porque yo te diría que si yo adquiero un inmueble, vos me decís la compraventa de un inmueble, si yo adquiero un inmueble mediante un acto simulado, esa adquisición o compra, como vos decís, del inmueble es inoponible a los acreedores del que transfiere. Lo mismo ocurre con la compraventa de un inmueble mediante que es fraudulenta, o sea, para perjudicar a los acreedores. Es inoponible, es una compraventa de un inmueble, existe, cumple los requisitos de título y modo, escritura y tradición, pero es inoponible a los acreedores que inician la acción de declaración de inoponibilidad, o lo que se llamaba la acción pauliana. ¿Entendés? Sí. Vos decís, la compraventa es oponible. Depende de qué condiciones. Hay que analizar cada acto. Algunas compraventas van a ser oponibles a terceros, y otras, porque vos no te olvides que los terceros son ajenos a las partes. Entonces, la ley establece requisitos para que un acto jurídico X, cualquiera, sea oponible o no. Entonces, esas aseveraciones así, medio, o generalizaciones, no, porque yo, ves, fíjate que te puedo ir dando casos donde no se da, ¿sí?
un principio general, bueno, si tiene tantas excepciones, no lo podés extraer de estos temas. Pero bueno, volviendo, el artículo 262 habla de la manifestación de voluntad, no lo dice, así como en el 264 habla de la declaración tácita de voluntad, acá no habla de expresa, pero bueno, las manifestaciones de voluntad expresa pueden ser oral, por escrito, por signos inequívocos o por la realización de hechos materiales. La manifestación de voluntad, ¿sí? Me confundo siempre con quien tiene abierto el micrófono. La manifestación de voluntad oral, no hay ningún inconveniente, yo puedo acordar perfectamente con una persona que le voy a comprar una silla, una mesa, o una mesa con las sillas, un par de anteojos, una bicicleta, que le voy a pagar X precio, que ahora le entrego, me entrega la bicicleta, le entrego una parte del precio, y hay un saldo. No hay ningún problema, hay contratos, es más, en el Código Civil, desaparecieron en el nuevo Código Civil y Comercial los contratos reales, o sea que son todos consensuales. Consensuales quiere decir que basta el mero acuerdo de voluntades para el perfeccionamiento del contrato. Después, cada tipo de contrato, y según el objeto que tenga, va a tener determinadas formalidades. La compraventa de inmuebles tiene formalidades solemnes que no tiene en general la compraventa de cosas muebles. Pero bueno, ¿cuál es el problema de esta manifestación de voluntad oral? ¿Qué va a pasar si yo soy el vendedor y después el saldo de precio, el vendedor de la bicicleta, y el saldo de precio no me lo paga? Sigo el ejemplo que les di. ¿Qué les parece? ¿Qué no voy a poder hacer yo? El otro tiene la bicicleta, me pagó una parte y el saldo no me lo paga. ¿Qué problema voy a tener si le quiero ir a reclamar el saldo de precio? Y obviamente, si voy y se lo pido, no me paga, no quiere, no cumple voluntariamente. ¿Cuál es el problema de las manifestaciones, de manifestar la voluntad oralmente? ¿Qué les parece a ustedes? Si después tengo que hacer, ¿qué? La ejecución, la prueba del acto. La prueba del acto, perfecto. ¿Quién fue? Daniel Gentile. La dificultad precisamente de la manifestación oral de la voluntad es que no lo voy a poder probar. Siempre la prueba se produce en una etapa posterior a la celebración del acto jurídico, porque la prueba es la reproducción en un momento ulterior del acto jurídico que yo celebré. Y bueno, si lo celebré verbalmente, oralmente, obviamente no lo voy a poder probar. Rivera les dice que hoy en día la voz, puede haber grabaciones, puede haber videos que registren una determinada transacción, no hay nada escrito, y sin embargo son soportes que sirven como medios de prueba, obviamente, pero bueno, si nos remitimos a la clásica manifestación oral, tiene esa dificultad probatoria posterior. La manifestación expresa también puede ser escrita, acá sí, y cuando hablamos de manifestación escrita vamos a tener los documentos y su especie, que son los instrumentos, que pueden ser públicos, privados, vamos a estudiar los instrumentos digitales también, esto lo vamos a ver cuando estudiemos la forma de los actos jurídicos y las unidades correspondientes a los instrumentos. Por signos inequívocos. Por signos inequívocos se están refiriendo a una determinada conducta, a un obrar humano. Siempre estamos hablando, cuando intervienen personas, estamos hablando de, obviamente, conductas. Pero esa persona que interviene en un determinado acto jurídico no habla, no se manifiesta oralmente y no escribe tampoco nada. Sin embargo, hay signos que son inequívocos para manifestar la voluntad. Supongamos que ustedes están en una asamblea del consorcio de copropietarios de propiedad horizontal, y bueno, y vieron en la orden del día, etcétera, etcétera, someten a un acto a votación de la asamblea y dicen, el que está de acuerdo con tal cosa, la reparación de la terraza, lo que fuera, el cambio de la fachada, lo que se trate, dicen, el que está de acuerdo con este acto que se está discutiendo, que levante la mano, y yo, consorcista, levanto la mano. Es un signo inequívoco de manifestación de la voluntad.
Porque si me están diciendo, si está de acuerdo, levante la mano, y voy y levanto la mano, obviamente que después vamos a ver cómo puedo retrotraerme, o sea, dejar sin efecto esa declaración de voluntad. Una sería que en el momento de levantar la mano alguien me esté apuntando con un revólver para que levante la mano, y entonces esa manifestación de voluntad por signos inequívocos no sería válida porque estaría viciada de ¿qué les parece? Por lo que hablamos. Violencia en la La voluntad. libertad. Obviamente, Violencia. violencia en la manifestación de la voluntad, que también lo puede haber. ¿Entienden? Lo mismo en los remates, signos inequívocos. Normalmente cuando el martillero está diciendo, ¿quién da más? ¿Quién da más? ¿Quién me ofrece 120? Y yo levanto la mano, si tengo un poco de discernimiento, tengo que darme cuenta que al levantar la mano le estoy diciendo, yo ofrezco 120. No puedo decir, ay, estaba saludando al que estaba atrás. ¿Entienden? Esta entonces es la manifestación expresa de voluntad por signos inequívocos. Estamos hablando de conductas humanas. Y lo mismo ocurre cuando el 262 hace referencia a hechos materiales. Hechos materiales que tienen que ver nuevamente con las conductas. Yo voy a una máquina de estas expendedoras de café o de Coca-Cola o de estas golosinas o los snacks, etcétera, etcétera, y dice Coca-Cola, qué sé yo, 100 pesos, y pongo el billete, introduzco el billete para obtener una Coca-Cola, no me expresé, no hablé, no escribí nada, no hay ningún signo inequívoco, pero sí un hecho material. Estoy ingresando el billete por el valor correspondiente al producto que quiero obtener y aprieto el botón de ese producto, obviamente que estoy comprando la Coca-Cola. De la misma manera, por hechos materiales, esto lo vieron inclusive que las personas menores hasta lo podían hacer. Si yo me subo a un colectivo, pago el boleto, compro el boleto, ahora no es el boleto, sino con la tarjeta SUBE, la introduzco, obviamente que estoy celebrando un contrato de transporte. De ningún lado va a decir que no estoy diciendo, voy a celebrar el contrato de transporte con la empresa de colectivos tanto. No hay nada escrito, yo oralmente no me manifesté, pero sin embargo hay hechos materiales necesarios para la celebración del contrato. Tampoco cuando frente a la máquina expendedora estoy poniendo el billete digo, quiero celebrar el contrato de compraventa de cosa mueble de una gaseosa. No estoy diciendo eso, y sin embargo es lo que estoy haciendo. Sí, ¿me levantaste la mano? ¿Vos, Cindy? Ah, ¿no? Ah, me pareció que levantabas la mano. Bueno, entonces, manifestación expresa, oral, escrita por signos inequívocos o por hechos materiales. Después salten, porque tenemos el silencio en el medio, a la manifestación tácita de voluntad. Las manifestaciones tácitas de voluntad resulta de actos por los cuales se puede conocer con certidumbre la voluntad de la persona. Esto es lo que la ley exige. Que se conozca con certidumbre la voluntad de las personas. Normalmente las declaraciones o las manifestaciones tácitas de la voluntad van a surgir de la ley. Y fíjense, yo les anoté unos casitos. En materia de rendición de cuentas tienen el artículo 862, se los voy a leer, porque yo sé más o menos lo que dice, pero fíjense que habla de la rendición de cuentas. Yo a ustedes les hablé, creo que cuando hablábamos de personas jurídicas, la rendición de cuentas es una obligación que tiene toda persona que administra bienes ajenos. Todo administrador de bienes ajenos tiene que rendir cuentas, o sea, linealmente decir cuánto ingresó, cuánto gasté, y bueno, y tienen que dar cuentas si hay un sobrante o no, etc. Son más complicadas normalmente. Pero el 862 dice que la aprobación, la rendición de cuentas puede ser aprobada expresamente. Si es aprobada expresamente, por escrito, por cualquiera de las formas que dijimos, bien. Pero fíjense, dice, también puede ser aprobada
tácitamente. ¿Cuándo va a ser aprobada tácitamente? Y lo dice, hay aprobación tácita si no es observada en el plazo convenido o dispuesto por la ley o dentro de los 30 días de haber sido presentadas en debida forma. Si efectúan la rendición de cuentas y yo, dentro del plazo convenido con la otra parte o que la ley dispone en algunos casos especiales, o dentro de los 30 días que el 862 establece, me quedo, no digo absolutamente nada, se tienen por aprobadas esas cuentas porque consideran que es una aprobación tácita de la rendición de cuentas. Pero fíjense que la ley les establece los supuestos donde se considera que hay una declaración tácita. Lo mismo para las facturas, anoten el 1145, si dentro de los 10 días de recibidas una factura, obviamente, en un contrato que me envían determinados productos, con los productos, el precio de esos productos, si dentro de 10 días de recibida la factura, yo no la impugno, entonces el que la recibe no la impugna, para la ley, de acuerdo al 1145, están aprobadas tácitamente. ¿Lo puedo hacer expresamente? Por supuesto, pero en esos supuestos, transcurridos 10 días de haberlas recibido sin impugnarlas, están aprobadas tácitamente. Y hay un supuesto que también se los menciona Rivera, pero que es muy interesante, en el Poder Judicial lo manejamos mucho, que es el del artículo 56 de la ley 17418, de la ley de seguros, que es la aceptación del siniestro por parte de la compañía de seguros. Cuando ustedes van y denuncian un siniestro, la compañía tiene 30 días para aceptarlo o no. Si les piden información complementaria, información o documentación complementaria, el plazo de 30 días empieza a correr a partir del momento en que venció el plazo para entregar esa información complementaria. Si no les requirieron nada, los 30 días empiezan a correr a partir de la denuncia del siniestro. El no pronunciamiento en término, o sea, el no pronunciamiento dentro de los 30 días de la compañía aseguradora, implica para la ley aceptación del siniestro. Si no se pronunció dentro de los 30 días diciéndoles, acepto el siniestro, cubro el siniestro, o no lo cubro, que puede no cubrirlo porque les invocan que hay exclusiones de cobertura, bueno, lo que fuera, todas las razones que invocan las compañías de seguros, si no se pronuncia en término, se entiende que ha quedado cubierto el costo. Millones de veces en los expedientes, en las sentencias, se les tiene por que vienen cuestionando que el riesgo no está cubierto, etcétera, etcétera, se les dice, usted no se manifestó en términos, usted, compañía de seguros, en términos, dentro de el plazo que prevé el 56, se tiene por aceptado el siniestro. Después, la última forma, que es un caso particular, es el silencio como manifestación de voluntad, que está regulado en el artículo 263. El silencio como manifestación de la voluntad. ¿Cuál es el principio general? Opuesto al acto o a una interrogación. En principio no se considera una manifestación de voluntad quedarse callado. Si a mí me mandan una carta documento, que es el error que mucha gente comete, y no la contesto, salvo aquellos casos en que la ley expresamente, la ley, ahora vamos a ver la convención, los usos y las prácticas, salvo aquellos supuestos en que, en la mayoría de los casos, la ley me obliga a contestar, no responder una carta documento, que normalmente decimos, rechazo su carta documento por falaz, maliciosa y no sé qué, no implica absolutamente nada, no implica consentir nada. En el derecho civil, ese, no sé si es un proverbio o qué, ese dicho, del que calla otorga, no funciona. El silencio no es una manifestación de voluntad, el silencio opuesto a actos o a una interrogación, salvo que la obligación de expresarse, la obligación de manifestarse surja. Y ahí sí, el 263 establece de la ley, del acuerdo de las partes, de los usos y prácticas, o, este es otro supuesto, de la relación entre el silencio actual y las declaraciones precedentes.
de la ley normalmente es donde ustedes van a encontrar, ay chicos, discúlpenme, pero déjenme ver una cosa. Permítanme, que no sé. Estoy viendo si me olvidé. No. Ahora que vi el código y les estoy diciendo, y reconozco el error, el 862, el 1160, el 1145 y el 56 de la Ley de Seguros 17.418 son supuestos de obligaciones legales de manifestarse, obligaciones legales de manifestarse que se corresponden con el 263 y no con la declaración tácita de voluntad. Ojo con esto, porque me parece que yo me confundí, porque ahora cuando fui a los supuestos de obligación legal de manifestarse de acuerdo a la ley, digo, ay no, pero di la rendición de cuentas y estaba el 56, que por eso ahí les dije, las manifestaciones tácitas, después volvemos y les hago la diferencia con las manifestaciones expresas, pero ojo con esto, vuelvan atrás, porque cuando les iba ahora a decir los casos, digo que cuando hay obligación de manifestarse por la ley, dije, pero son los que dije, más allá de que el texto de los artículos diga se tienen por aprobados tácitamente, pero hagan la corrección, 862, 1145 y 56 de la Ley de Seguros para este supuesto de la expresión de manifestarse por la ley. Otros supuestos de excepción a que el silencio no es una manifestación de voluntad, también establecidos por la ley, en la ley procesal, en el juicio ejecutivo, cuando lo citan a reconocer una firma, en ese caso tienen, si no se presentan, la ley se los da por reconocidos. No, o sea, el silencio aquí es lo contrario al silencio, sería acudir a tribunales y decir, ¿es o no es mi firma? Si no hacen nada, no concurren, se les tiene por reconocida la firma, y lo mismo en los supuestos también de la ley procesal, de la preparación de la vía ejecutiva, si los citan a reconocer la firma de un contrato y no concurren, se les tiene por reconocida la firma del contrato, con la consecuencia de que eso va a implicar que van a tener por reconocido todo el contenido del contrato. La otra excepción al silencio, cuando hay obligación de expresarse por voluntad de las partes. Por voluntad de las partes normalmente va a estar establecido en un contrato. Se me ocurre, fíjense ustedes, en un contrato de locación donde se establezca que la posibilidad para el locatario de obtener una prórroga del mismo contrato, que tiene que manifestarlo dentro de X días antes del vencimiento, y que si en 10 días no le contesta el locador, puede ser en 10 días, en 15, en 20, lo que las partes pacten, se va a tener por aceptada la prórroga. En ese caso, el silencio del locador sí tiene efectos jurídicos porque tenía una obligación legal de expresarse de acuerdo a lo que habían establecido en el contrato. Porque si él no quiere aceptar la prórroga, lo que tendría que hacer es contestarle fehacientemente y decirle no acepto la prórroga. ¿Entienden esto? Por voluntad de las partes. Después, por los usos y costumbres, acá ustedes vieron en la primera parte la costumbre como fuente de derecho y los usos y prácticas comerciales. Cuando el artículo 263 se refiere a los usos y prácticas, tienen que ser no cualquier costumbre o cualquier uso, tienen que ser los usos y prácticas comerciales habituales o habidas entre las partes, para el ejercicio para el vínculo que tienen, para la relación jurídica del tipo que sea, que tienen las partes. Rivera les da un ejemplo del contrato de suministro
y las reglas del UNIDROIT, que realmente las reglas del UNIDROIT son reglas universales para los contratos privados que se manejan mucho, justamente con los usos y costumbres del lugar, cuando las partes no han determinado o no han regulado sus relaciones jurídicas en forma completa, o sea que se aplicarían como en forma supletoria los usos y costumbres. En el Código Civil ustedes tienen varias disposiciones de ellas, sobre todo en los contratos de comercialización o de distribución empresaria, en el franchising, en los contratos de larga duración, o sea, que se han extendido o se extienden por la índole del contrato a lo largo del tiempo, y también en materia de derecho internacional privado, en el título adicional, en la última parte del Código Civil, tienen muchas referencias que siempre son legales a los usos y costumbres. No les vamos a pedir obviamente los ejemplos de esto, pero en ese supuesto, sobre todo en contratos de larga duración, la obligación de expresarse puede surgir de los usos habituales habidos en la relación jurídica entre las partes. No tiene, a mi criterio, mucha diferencia esto con la relación que puede haber entre el silencio actual y las declaraciones precedentes, porque las aplicaciones prácticas de ese supuesto son precisamente también en todos los contratos de larga duración, o sea, relación entre el silencio actual y las declaraciones precedentes. Si yo tengo un contrato de suministro o un proveedor de determinados productos, que siempre me envía los productos, me envía la factura, y bueno, y yo la factura o se la firmo, o sea, para decir que acepto el contenido, los precios, etcétera, etcétera, a veces se la firmo, a veces no se la firmo, que la última factura que me envíe, por ejemplo, guarde silencio, la relación de ese silencio con las declaraciones precedentes implica que si me callé, acepto el contenido, los precios, los productos que me mandó, etcétera, etcétera, porque de lo contrario lo que tendría que hacer es manifestarme en forma expresa para decir, no, esta factura no. Por eso también viene el tema de un poquito la confusión que se me produjo con las declaraciones tácitas, porque yo les dije, también para el tema de las facturas tienen los 10 días para, si no las impugnan dentro de los 10 días de recibidas, se entiende que están aceptadas. Y bueno, y entonces, de acuerdo a lo que dicen los libros, la manifestación tácita, yo les decía, estas sí, las del 264, serían aquellos supuestos, les dije, actos que deben revelar la voluntad, pero con certidumbre, de los cuales surjan inequívocas. Y los supuestos que normalmente en los libros les dan es, por ejemplo, la manifestación tácita de voluntad, la persona que ocupa un inmueble que es ajeno, lo empieza a poseer, tácitamente está revelando que lo que quiere es adquirir la propiedad de ese inmueble una vez transcurrido el tiempo, y si el titular no lo turba, por prescripción. En lugar de ir y comprárselo, hacerle una oferta de compra al titular del inmueble, lo ocupa, lo empieza a poseer, supongamos que sea un terreno, planta pastito, lo cerca, hace un alambrado y, ¿cómo es que se llama?, de ahí se deduce su voluntad de poseerlo. De la misma manera, el otro supuesto que les dan en los libros, el heredero o los herederos que venden bienes de la herencia, eso implica tácitamente haber aceptado la herencia, porque la herencia en el derecho argentino, ya desde la reforma de la 1711, se presume aceptada con beneficio de inventario, porque puede ser una herencia ruinosa. La venta de los bienes implica aceptación tácita de esa herencia. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre las manifestaciones expresas, oral, escrita por signos inequívocos o por hechos materiales, y las manifestaciones tácitas del artículo 264, que las del 262, si yo quiero impugnarlas,
si yo quiero decir, no, cuando levanté la mano me equivoqué, no estaba de acuerdo con la decisión de la asamblea o con la expresión oral, la escrita o los hechos materiales, si yo quiero volver atrás en esa manifestación de voluntad, tengo que impugnarlas y plantear eventualmente la nulidad del acto jurídico por error en la manifestación de la voluntad. En cambio, en los supuestos de manifestaciones tácitas del artículo 264, o sea, aquellas en que, les dije, surgen de actos que dan la certidumbre, o dan cierta certidumbre sobre, certeza, sobre la voluntad que tiene la persona, basta con que yo demuestre que no fue esa mi voluntad sin necesidad de impugnar el acto. En el caso del heredero puedo decir, no, pero yo vendí los granos porque se iban a perder, para que no perecieran, no acepté, no quise aceptar la herencia, sino que hice una venta en estas condiciones. El señor que empieza a ocupar un predio y que tácitamente puedo presumir que quiere adquirir la propiedad, puede decir, pero no, de ninguna manera, yo soy un mandatario del verdadero titular que me dijo que le cortara el pasto y le hiciera un alambrado. No necesita impugnar ni plantear la nulidad del acto para dejarlo sin efecto. Le basta probar que su intención al ejecutar esos actos que daban la certidumbre de una voluntad que no era tal, no era realmente, no se correspondía con la realidad. Bueno, esto en cuanto a los 3 puntitos, porque después creo que les dice actos voluntarios, involuntarios, lícitos, ilícitos, hechos simples y complejos, simultáneos o sucesivos. Esas son clasificaciones realmente que no tienen ninguna importancia. Entonces, en lo que vimos hoy, me interesa el cuadrito, los hechos naturales, los hechos humanos, los humanos voluntarios, involuntarios, los voluntarios pueden ser lícitos o ilícitos, los lícitos, simples actos lícitos 258, acto jurídico del 259, los ilícitos, artículos 1716 y 1717 del Código Civil en la parte de responsabilidad civil. Los elementos internos y las causas objetivas, del discernimiento el 261, de la intención, el error y el dolo, de la libertad, la violencia. Y la manifestación de voluntad expresas, oral, escrita, por signos inequívocos, por hechos materiales, manifestación tácita y el silencio, que por principio no es una expresión de voluntad, salvo que la obligación de expresarse surja de la ley, de la voluntad de las partes, de los usos y las prácticas, y de los usos y las prácticas, y de qué otra cosa era, o de una relación entre el silencio actual y las declaraciones precedentes. Les voy a dar, chicos, 2 palabras, porque tenemos 10 minutos, sobre lo que ustedes tienen que leer, que es el punto 4 de la unidad 19, la responsabilidad civil, los principios que la sustentan, que eso, de acuerdo al programa, se los va a explicar el doctor Pelle, pero yo también con la otra comisión hice lo mismo. Quiero que tengan una breve noción de lo que son los elementos del acto ilícito, ilícito civil, para que vean ustedes cuáles, bueno, cómo van a desarrollar aquella bolilla, porque el código obviamente tiene un capítulo respectivo en otras fuentes de las obligaciones para la responsabilidad civil, e incluso analiza la función preventiva, punitiva y resarcitoria, que es la que nosotros habitualmente manejamos, de la responsabilidad civil. Pero en el nuevo Código Civil y Comercial, ¿por qué les digo en el nuevo código? Se entiende en el artículo 1716, por eso yo se los di como referencia para la noción de acto ilícito. El acto ilícito, se los dije al principio, en general es el contrario al ordenamiento jurídico, pero específicamente va a ser aquel que viola el deber de no dañar a otro o el de la persona que incumple una obligación. Tan contrario a la ley, como les decía yo a los chicos, tan contrario a la ley, es causarle un daño a una persona, sea porque la golpeo, la hiero con un arma, la atropello con un auto, como no pagar
ejemplo, el contrato del alquiler en un contrato de locación. ¿Por qué les digo a ustedes que tan ilícito es una cosa y otra? Porque el locador que no recibe el precio del alquiler que está esperando, sufre un daño, sufre un perjuicio. De la misma manera, por eso voy al incumplimiento de las obligaciones derivadas de un contrato. De la misma manera, en un contrato de compraventa, si yo entrego la cosa y no me pagan el precio, hay incumplimiento por parte del comprador, me está causando un daño, porque yo la vendí para obtener el precio. ¿Entienden? Por eso la definición del acto ilícito, en el Código Civil de Vélez Sarsfield, ustedes tenían lo que se llamaba la antijuridicidad formal y la antijuridicidad material. La antijuridicidad material era la violación a una ley, decreto, reglamento, ordenanza, y la antijuridicidad material era la violación del deber genérico de no dañar. Hoy, en el Código Civil, esto está amalgamado, porque ustedes saben que todo lo que tenía que ver con la responsabilidad contractual y extracontractual, las diferencias desaparecieron, se unificaron los regímenes, y entonces en el artículo 1716 les va a decir que el acto ilícito es tanto aquel con el que se viola el deber de no dañar, lo que antes era la antijuridicidad material, como desde el punto de vista del incumplimiento de las obligaciones, ese incumplimiento precisamente. Pero los elementos, si bien en el 1717 el nuevo código identifica o califica a la antijuridicidad por el daño, ¿qué les dice? Es antijurídica la conducta que causa un daño. Esos son dos elementos que, desde el punto de vista didáctico, podemos estudiar separadamente. El primer elemento de todo acto jurídico ilícito es la antijuridicidad, o sea, el obrar contrario a derecho, el obrar contrario ya no solo a la ley, sino también a ese deber de no dañar, el obrar contrario al ordenamiento jurídico. El segundo elemento, que reitero, están amalgamados en el artículo 1717, es el daño. Mi conducta, pero se pueden separar didácticamente. ¿Por qué? Porque mi conducta puede ser antijurídica, pero si no causo un daño con mi conducta antijurídica, no voy a ser responsable civilmente. Ejemplo que siempre les doy. Cruzo un semáforo en rojo, no respeto la norma de tránsito, pero no atropello a nadie. ¿Hay antijuridicidad en mi conducta? Sin dudas. ¿Es contraria a la ley? Sin dudas. ¿Soy responsable civilmente? No, porque no dañé, no lesioné a nadie, no atropellé a una persona. Voy a ser pasible de una multa, de que me cobren una infracción, etcétera, etcétera. Entonces, antijuridicidad, daño. Tercer elemento, relación de causalidad. Tiene que haber una relación causal entre mi conducta antijurídica y el daño causado. En el ejemplo que les doy, el pasar el semáforo en rojo, puede que yo pase el semáforo en rojo, puede que haya una persona lesionada, atropellada, pero si el que lo atropelló es el auto que venía al lado mío, mi conducta va a ser antijurídica, va a haber un daño, y sin embargo yo no voy a ser responsable porque no hay relación de causalidad entre mi conducta y el daño. La relación causal está en relación, con la conducta del otro que venía al lado mío. Cuando hablan de relación de causalidad, y esto lo van a ver con el doctor Pellier, entramos en el tema de las consecuencias, hasta dónde se responde los tipos de consecuencias, que son las consecuencias inmediatas, mediatas y casuales de los artículos 1727 y la previsión contractual del 1728 del Código Civil, pero esto lo van a ver con el doctor Pellier. Entonces, antijuridicidad, daño, relación de causalidad. Ahí arribamos al análisis de lo que se denomina autoría o imputabilidad para otros autores, que es precisamente lo que estudiamos hoy. Cuando una conducta me va a ser imputable, ojo que estamos en el campo del acto ilícito, cuando va a ser imputable, cuando sea voluntaria, cuando yo haya obrado con discernimiento, intención y libertad. Ahí me van a poder atribuir
las consecuencias de mi obrar. Yo les dije también que puede surgir un obrar dañoso de un acto involuntario, o sea, una persona que obra sin discernimiento, intención o libertad, y esto está regulado por los artículos 1750 y 1742. Si yo causo un daño obrando involuntariamente, no voy a ser responsable. En principio, no sería responsable. El sistema de responsabilidad civil, para que se abra, requiere todos estos elementos. No voy a ser responsable, pero puede que resulte injusto que no responda por el daño que cometí involuntariamente, y entonces la ley en el 1742 establece que por razones de equidad los jueces pueden establecer una indemnización teniendo en cuenta el patrimonio de la víctima, del autor del daño y las circunstancias del hecho. Nunca va a ser una indemnización integral, como la que surge cuando se dan todos los presupuestos de la responsabilidad civil por el acto ilícito. Pero son, esto ya lo contenía el 907 del Código de Vélez, son circunstancias que los jueces pueden tener en cuenta porque de repente el que obra involuntariamente causando un daño puede tener patrimonio suficiente y la víctima ser una persona realmente carenciada o que no tiene ese patrimonio, y es inequitativo que ese daño quede sin responder simplemente porque la persona no obró voluntariamente. Entonces, antijuridicidad, daño, relación de causalidad, la autoría o imputabilidad. Los factores de atribución, quinto elemento. Yo voy a responder en orden a factores de atribución, se llaman factores de atribución de responsabilidad subjetivos, y ahí entran el dolo y la culpa del que hablaba Fernán hoy. Los factores de atribución subjetivos en nuestro derecho son la culpa y el dolo, o los factores de atribución objetivos, el principal es el riesgo creado, la seguridad o el deber de garantía en materia contractual, el abuso del derecho, la normal tolerancia entre vecinos, son factores de atribución objetivos. ¿Qué quiere decir los factores cuando estamos frente a un factor de atribución objetivo? Que la prueba de la no culpa, la prueba de la diligencia no alcanza para liberarme de responsabilidad. Fíjense ustedes que ustedes sin saber en los hechos de la vida diaria normalmente más manejan es la responsabilidad del dueño o guardián de un automotor. Es una típica responsabilidad objetiva por el riesgo o vicio de la cosa. El automotor, ya no hay discusión en el derecho argentino, es una cosa riesgosa, y el que pone en marcha en la sociedad una cosa riesgosa tiene que responder por las consecuencias. Pero fíjense ustedes hasta qué punto no incide para nada la culpa en el obrar. Yo puedo ser el titular de un automotor, estar durmiendo la siesta, y un hijo o hija mía lo saca y provoca un daño con el automotor, y yo, sin haber obrado, sin haber actuado, porque reitero, estaba durmiendo la siesta, voy a responder. ¿Por qué? Porque soy el titular. Mi hijo o hija van a responder a título personal, pero bueno, normalmente el patrimonio ahí no es lo mismo que el del titular. Responsabilidad objetiva. Entonces, ustedes van a ver también el punto 4 de esta unidad, y lo van a ver desarrollado por el doctor Pellier, habla de los factores de atribución. Si se dan todos los presupuestos... Sí. ¿Qué dijiste? ¿Responsabilidad cuánto? Objetiva. Si se dan todos los presupuestos, antijuridicidad, daño, relación de causalidad entre la conducta antijurídica y el daño, imputabilidad o autoría en orden a un factor de atribución subjetivo, ahí la persona va a ser responsable civilmente por los actos ilícitos. Que reitero, hoy en el Código Civil, tan ilícita es la violación al deber de no dañar a otros, las conductas que causan daño, como el incumplimiento de la obligación, porque el incumplimiento de las obligaciones también causa daño. Esto es un introito que les hago porque ese esquemita, si ustedes lo tienen en la cabeza, el desarrollo de esta punto 4 de la unidad
no van a tener problema. ¿Alguna preguntita, chicos? No, profe. Yo- Bueno, No, al pelo. el martes no tenemos clase porque es feriado. Nos vemos el martes que viene. Buen fin de semana para todos. Dale, muchas Igualmente, gracias. Chao. gracias, Nos profe. vemos. Hasta luego. Chao. Adiós, profe. Buenas